Y me da mucho gusto recibir ahora aquí en la agenda pública a Efraín Tzuk, quien es reportero en A Dónde Van los Desaparecidos. Efraín, un gusto saludarte como siempre. Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Efraín, gracias a ti. Oye, y para comentar este informe del Comité de Naciones Unidas, que me gustaría que antes de entrarle a los detalles de lo que señala, nos recuerdes un poquito el contexto de cuándo se elaboró, quién lo elabora y por qué tiene un peso tan relevante. Sí, claro. Bueno, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas reúne a expertos y expertas internacionales independientes y tiene el mandato, digamos, de evaluar que los estados que firmaron esta convención, la Convención para proteger a todas las personas justo de la desaparición forzada, una convención internacional, pues cumplan con las obligaciones que estipula dicha convención. Entonces, desde 2013, el comité había solicitado a nuestro país que le permitiera visitar justo México para conocer cuál era la situación en materia de desaparición forzada. El gobierno mexicano no había accedido hasta recientemente en agosto del año pasado y se determinaron las fechas de la visita para realizarse del 15 al 26 de noviembre del año pasado, Ajá. justamente. Entonces estuvieron aquí un grupo de 4 integrantes de este comité en México y visitaron 3 estados de la República, se entrevistaron con familiares de personas desaparecidas, con organizaciones de la sociedad civil y por supuesto con servidores y servidoras públicas de distintos órdenes de gobierno. A partir de esta visita que hacen, el día martes 12 de abril pasado, hicieron público el informe que recoge la perspectiva que el comité pues tiene a partir de la Oye, visita que realizó. y en ese sentido, Efraín, ¿cuáles dirías tú que son los hallazgos o las conclusiones más importantes del reporte? Sí, pues la principal, digamos, sería reconocer la grave crisis de desaparición en el país, una crisis que en estos momentos está a punto de rebasar a las 100,000 personas desaparecidas. Por otro lado, también reitera una recomendación que distintos organismos internacionales también han hecho al Estado mexicano, que es abandonar la estrategia de militarización de la seguridad pública. El comité refiere que esta estrategia también ha venido acompañada de graves violaciones a derechos humanos y da la cifra de 162 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos justo por graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, 15, específicamente por desaparición forzada. Y creo que un tema central del que no se había hablado con profundidad antes es que el comité refiere que es necesario implementar, que las autoridades mexicanas implementen una política pública de prevención de las desapariciones forzadas. Que además, si entiendo bien, Efraín, el término de forzadas remite que es una autoridad la que interviene en la desaparición de la persona, ¿no? Exactamente, las desapariciones forzadas, digamos, son aquellas en las que agentes del Estado, autoridades como pueden ser policías municipales, estatales, también elementos de la Guardia Nacional, de Migración o de las Fuerzas Armadas cometen la desaparición, pero digamos también puede cometerse una desaparición forzada cuando las autoridades niegan conocer Mm. el paradero de la persona aún sabiéndolo o tienen algún grado de participación, por ejemplo, cuando ordenan las desapariciones forzadas. Algo que dice el Comité contra la Desaparición Forzada en su informe es que también las autoridades mexicanas pueden ser responsables cuando no buscan a las personas Claro. desaparecidas o cuando no identifican a las decenas de miles de cuerpos sin identidad que han pasado por las morgues mexicanas. Una estimación es que habrían más de 52,000 cuerpos desconocidos. Que es la otra cara, por supuesto, de los 100,000 desaparecidos. Tienes a miles de familias buscando por el país y tienes a miles de cuerpos literalmente sin ser identificados que probablemente correspondan a algunas de las familias que están haciendo las búsquedas. Y en ese sentido, Efraín, ¿cómo estamos hoy en el país a partir del reporte? Te lo pregunto porque la respuesta del presidente en la semana fue pues, la eterna descalificación, en el sentido, primero, que están mal informados, segundo, que mienten, lo cual me parece una acusación muy grave a un comité muy serio de Naciones Unidas. Tercero, que ya no es como antes porque las Fuerzas Armadas ya no se portan bien y como siempre termina responsabilizando al sexenio de Felipe Calderón de lo que está pasando. Pero ¿qué está pasando hoy, más allá de lo que haya hecho o no el expresidente Calderón o el expresidente Peña Nieto? ¿En dónde estamos hoy? ¿Qué se está haciendo hoy frente a este fenómeno?
Digamos que es una respuesta también compleja. Por un lado, hay que reconocer que tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por el licenciado Alejandro Encinas, como la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por la doctora Carla Quintana, han impulsado políticas públicas interesantes para construir, por ejemplo, centros regionales. En Coahuila hay uno de identificación. También se han generado subsidios federales para apoyar a las comisiones estatales de búsqueda. Existe un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. También hay que decirlo que el comité dejó muy claro que este registro, si bien es importante, no distingue o no permite que se distinga cuáles son las desapariciones de estas 100,000 que podrían ser atribuibles a los agentes del Estado, o sea, que podrían ser desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, hay una voluntad, hay un reconocimiento, pero por otro también nos encontramos con estas lamentables declaraciones del presidente en su conferencia matutina del día siguiente de presentado el informe, el día 13, donde comenta lo que tú dices, ¿no? Que los expertos, expertas no tienen la información correcta, lo cual es un poco contradictorio porque de hecho son las autoridades mexicanas las que entregan la información para el comité, además de lo que recogieron en su visita, ¿no? Entonces el panorama es complicado. Ese mismo día, unas horas más tarde, el licenciado Encinas subió al Twitter una foto con representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares. Entonces también estamos un poco a la espera de saber cuál va a ser la postura real. El gobierno mexicano, digamos, tiene 4 meses para analizar las recomendaciones que le hizo el comité y observar, como emitir comentarios respecto a ellas y proveer información sobre si está cumpliendo o no. También hay que decir, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado donde decía que iban a recibir de buena fe las recomendaciones. Lo que no sabemos es si todas ellas, incluida esta de la desmilitarización o de abandonar la política de seguridad militarizada, ¿qué va a pasar al respecto? Que parece ser que es la que más escozor ocasionó en Palacio Nacional. Sí, que va completamente en contra de lo que ha hecho este gobierno en términos de militarización y en contra de la propuesta de incorporar formalmente ya la Guardia Nacional a la Sedena. Finalmente, Efraín, en tu experiencia cubriendo estos temas, es evidente que estamos en una crisis de desapariciones. No sabemos si forzadas o no. Lo cierto es que los casos, particularmente de mujeres, los vemos todos los días, los vemos en las redes sociales, se acumula uno tras otro en diversos puntos del país. En tu experiencia, insisto, en estos temas, ¿cuál tendría que ser la respuesta? Y no solamente hablo, por supuesto, de la presidencia, sino a nivel estatal, a nivel local, que es donde se suceden la mayoría de los casos y donde se requiere la respuesta inmediata. Sin duda y las familias nos lo han indicado desde hace mucho tiempo, ¿no? Destinar recursos suficientes, pero también que se eliminen estos obstáculos que permanecen particularmente en las fiscalías estatales y la Fiscalía General, ¿no? Para la investigación de las desapariciones. Ahora con una ley general que se aprobó a finales de 2017 y que creaba las comisiones estatales de búsqueda y la nacional, pareciera que las fiscalías están renuentes a buscar porque ya solo en su interpretación les toca a las comisiones estatales de búsqueda, ¿no? Cuando sabemos que el tema de desaparición pues involucra algunos procesos muy específicos que requieren facultades que únicamente tienen los ministerios públicos, como por ejemplo solicitar las sábanas de llamadas, ¿no? Entonces, sin duda es un tema sí presupuestal, sí de capacidades tanto humanas como tecnológicas, pero sobre todo de voluntad política para echar a andar lo que ya le toca a las autoridades en este país. Solo para mencionar por ahí un dato, la Fiscalía General de la República, por ejemplo, no ha echado a andar unos registros muy importantes, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, así como un Programa Nacional de Exhumaciones que podrían ayudar a identificar a decenas de miles de personas que están desconocidas actualmente, la mayoría en fosas comunes. Entonces, mucho es de esa voluntad para cumplir con las obligaciones y, por supuesto, destinar los recursos necesarios. Muy bien. Pues Efraín, gracias por tomarnos este espacio aquí en la agenda y ojalá podamos ir conversando de uno de los temas que me parecen centrales en la conversación pública. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Efraín. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos Marta Lamas, Mauricio Merino, también con el tema del INE, por cierto, el que hablábamos hace rato con Claudio y Rafael. Y más adelante, Mauricio Mechula.